europea. El derecho que incorporan solo puede ser ejercido en una fecha determinada, que es la fecha de vencimiento del warrant. Esto significa que yo no puedo llevar a cabo una venta anticipada, si fueran acciones, de mis acciones hasta el día que se venza la fecha estipulada en el contrato. El inversionista podría obtener beneficios cuando el precio de los activos aumente considerablemente, pero casi nunca pierde, ya que si el precio de estos baja, él tomará la decisión de no adquirir el activo. Lo que menciono. ¿Qué va a pasar si observo que al llegarse la fecha estipulada en el contrato del warrant, el precio de las acciones está más caro que el que yo establecí en el contrato? De esta manera, yo podré tomar la decisión de no adquirir el precio si el precio bajara. ¿Por qué? Porque entonces yo estaría teniendo un precio más alto en mi contrato y ya no me convendría porque no tendría una ganancia. El warrant a la americana. El derecho que incorporan puede ser ejercido durante toda la vida del warrant hasta su vencimiento. El warrant americano da el beneficio de poder ejercer dicho contrato en el momento que yo lo desee, aún antes de la fecha de vencimiento. Y esto sería dependiendo del precio de las acciones en el mercado bursátil y de cuál es el precio que yo había estipulado en mi contrato por adquirir o comprar ese bien subyacente o ese activo subyacente. Si observo que el valor de la acción comenzara a caer, si fueran acciones las que voy a comprar, no llego a la fecha de vencimiento y podré ejercerlo con anticipación, adquiriéndolas en el momento que todavía puedo tener un diferencial, una ganancia, con respecto a que el precio que yo tengo estipulado en el contrato fuera más bajo que el precio de la acción en el mercado. Los warrants Bermudas. El derecho que incorporan se puede ejercitar en varias fechas determinadas a lo largo de la vida del warrant, incluida la fecha de su vencimiento. Esta es una combinación de los dos anteriores. Así como puedo irlo ejerciendo en distintos, si yo tengo un warrant de 8 años, durante los 8 años en distinto tiempo, donde considere que puedo tener una ganancia, tengo la libertad también de ejercerlo hasta el plazo de los 8 años. Por eso es una combinación de los dos que se mencionan en esta diapositiva. ¿Y cuáles son los warrants que podemos considerar traen una ganancia, que son más a considerarse una diversificación de lo que son en el caso de las acciones? Va a comprender, por ejemplo, sabemos que los índices bursátiles van a estar clasificados acorde al giro de las empresas. Entonces, si nosotros hablamos de un índice bursátil como el Standard & Poor's, el Nasdaq, ¿sí?, el Nikita, van a ser índices bursátiles que me permiten conocer empresas en las cuales voy a invertir dependiendo su giro al que pertenecen. Algunas son de tecnología, otras son de energía, otras automotriz. Con base a eso, es importante distinguir qué tipo de warrant sobre índices vamos nosotros a llevar a cabo. Si nos interesa comprar un índice bursátil o vender un índice bursátil acorde a su puntaje que tenga global de todas las empresas comprendidas en él. Los primeros, lo que son los warrants de compra sobre índices, dan al titular adquiriente derecho a percibir la diferencia en efectivo, si existe, entre el valor del índice en la fecha de ejercicio y el valor estimado del mismo en las condiciones de la emisión. El titular de un warrant de venta sobre índices adquiere el derecho a percibir la diferencia en efectivo si existe entre el precio estimado al inicio de la emisión y el valor del índice en la fecha de ejercicio. ¿Por qué cambia? ¿Qué significa el índice en la fecha de ejercicio y el valor estimado del mismo en las condiciones de la emisión? Cuando nosotros compramos un warrant o vendemos un warrant, recordemos que lo que estamos haciendo es
comprar o vender el activo subyacente que se respalda en dichos contratos, de tal manera que dependiendo si yo voy a adquirirlos, tengo que determinar que el precio del contrato sea menor que el precio que existe en el mercado. ¿Para qué? Como recordemos que son instrumentos de cobertura de riesgo, al yo adquirir el activo subyacente barato, lo voy a poder vender al precio caro que se encuentra en los mercados financieros. Sin embargo, si estamos hablando de un warrant de venta, al yo ejercerlo, me estoy viendo en la obligación de vender el activo subyacente que voy a tener. De tal manera que si en este caso tuviéramos un precio de ejercicio bajo y el precio se encuentra alto en el mercado, lo que yo voy a hacer al venderlo es que lo voy a vender más barato de lo que yo podría venderlo, porque ya me comprometí a ese precio estipulado con una fecha previa a la emisión, como menciona aquí, al inicio de la emisión del contrato. Por eso se diferencia lo que es un warrant de compra a un warrant de venta. ¿En qué radica? Va a radicar la diferencia entre ejercicio estipulado en nuestros contratos y los verdaderos precios de los activos subyacentes en los mercados financieros. Acorde a que si nos quedamos con el activo o si tenemos que vender y deshacernos del activo. Ahí es donde radica. Realmente los instrumentos financieros que hemos estado mencionando durante estas sesiones, haciendo un recordatorio de los forward, futuros, opciones, swaps, warrants, cada uno de ellos ha llevado a una complejidad de operaciones financieras para los inversionistas y también para aquellas empresas que necesitan y requieren financiamiento. Recordemos que todo esto se maneja en los mercados financieros de capitales y sobre todo estamos hablando de que se están negociando en un mercado de derivados. Y este mercado de derivados me va a permitir, a través de estos tipos de instrumentos, poder realizar una cobertura del riesgo ante la volatilidad de los precios que se manejan de los activos subyacentes que se están adquiriendo, sea para comprarlos o sea para venderlos. También recordemos que la complejidad de la combinación de instrumentos financieros me va a llevar a otros instrumentos que pueden llamarse, por ejemplo, como las opciones exóticas y que ya son abordadas para empresas que necesitan financiamientos específicos, pero que no solamente es con un contrato único, como decir, algún contrato de futuro, algún contrato de opciones, sino es la combinación entre ellos. Un futuro es a su vez con un contrato warrants de venta que le va a permitir hacer una compensación por la volatilidad del precio de los activos que se estén comercializando. ¿Por qué surgen ese tipo de combinaciones de instrumentos financieros? Porque yo no puedo comprar y vender con el mismo tipo de instrumento. Entonces, yo podré comprar, en el caso de divisas, con un contrato futuro, mientras para poder venderlas puedo utilizar un warrant, que ambos van a estar estipulando el precio de las divisas en el contrato a una fecha determinada y que son utilizados para poder disminuir el riesgo a mediano y largo plazo de este tipo de operaciones financieras. Bueno, con esto vamos a dar por concluida nuestra última sesión de Ingeniería Financiera. Espero que los conocimientos que cada vez fueron tocando una profunda cultura financiera. ¿Y por qué decimos una profunda cultura financiera? Porque toda esta terminología que se maneja hoy en día es la actualización de cada uno de los inversionistas que están llevando a cabo operaciones a través de dichos mercados. La globalización
ha permitido conocer nuevas alternativas de inversión y financiamiento y que los asesores financieros deben actualmente poder llevar a cabo en cualquier parte del mundo. Muy buenas tardes y gusto en haber contribuido con este tipo de información. Podrán consultar la plataforma y podrán enriquecer más también cada uno de estos temas que abordamos en las sesiones. Hasta luego y muy buenas tardes.